Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast del laberinto literario del tercero medio A. Mi nombre es Diego Peña y junto a mis compañeros Vicente Olea y Ronald Villa les vamos a hablar sobre el libro La Metamorfosis de Franz Kafka. Bueno, y para la primera sección, que se llama Reseña Crítica, resumiremos un poco de la obra para ponerlos en contexto y también lo analizaremos más profundamente. La Metamorfosis es la historia de un viajante comerciante llamado Gregorio Samsa, que una mañana se despertó convertido en un monstruoso insecto. Y no se trata de un sueño, sino de una metamorfosis real, y simple y llanamente. Gregorio tiene que adaptarse a su nuevo cuerpo, ya viendo cómo puede moverse, qué le gusta comer, entre otras cosas. Gregorio se queda en su habitación sin la más mínima intención de salir. Este aislamiento llegó al extremo de que incluso ignoró completamente el hecho de estar retrasado para ir a trabajar, y que sus padres junto con su propio jefe tocaban a la puerta a modo de preocupación e intriga porque Gregorio no aparecía. Cabe destacar que aparte del miedo que estaba experimentando este humano convertido en insecto, siendo una de las primordiales causas de su rara conducta y no presentarse ante quienes le solicitaban, también influía que no tenía dominio pleno de su nuevo cuerpo, caracterizado por múltiples patas y un caparazón pesado. Se le suele representar con una anatomía parecida a la de un escarabajo. En el momento que Gregorio empezó a tener control de sí mismo, decidió salir y presentarse, pero esto solo generó reacciones negativas y la huida de su jefe. Transcurridos los días de la historia, se puede notar a un personaje confundido y solo. Inclusive, su familia le da la espalda, a excepción de su hermana, Grete, quien contribuye a que Gregorio continúe subiendo y para ello lo alimenta, y hace lo posible para estar atenta a las necesidades de su hermano. Conforme los días avanzan, Gregorio se siente menos integrado a la familia. Le gusta esconderse debajo de un sillón y de repente escuchar lo que se platica del otro lado de su cuarto. La familia se queja de su situación económica, ya que Gregorio se encargaba de mantenerlos. Cada día tienen que limitarse más y cada día se les hace más molesto a la hermana, le toca atender a Gregorio. Por lo mismo lo descuida apoyada por el padre que va de la situación y evitar tocar el tema. También le prohíbe a la madre que entre a ver a su hijo. Por la situación económica reciben a 3 inquilinos. Un día la hermana se pone a tocar el violín para los visitantes y Gregorio, seguido por el impulso de la música, sale de su cuarto y dejándose ver. Los inquilinos se molestan y se van de ahí sin pagar ni un centavo. La familia dice que lo mejor que podría pasarles es que Gregorio se fuera de ahí, y este los escucha. Gregorio se siente mal y muy deprimido porque al igual que su familia cree que tiene que desaparecer, y él cree que lo mejor sería morirse. Al día siguiente la sirvienta lo encuentra muerto y ella lo comunica a su familia. Ellos, sintiéndose tristes pero aliviados, se van de ahí y deciden cambiarse de casa e iniciar una nueva vida. La novela corta o novela es originaria del Renacimiento en Italia y Francia. Se caracteriza por la ficción narrativa y se considera como un género entre lo que más se conoce como novela y el cuento, por involucrar técnicas que se aplican en ambos. Asimismo, en la novela cada aspecto y detalle va más al grano, hacia el objetivo final en comparación con la novela. La precisión juega un papel fundamental y si es que hay pocos personajes, entonces implica menos posibilidades de dirigir la historia de estos al pasado. Además, no existe la división entre capítulos de la obra. Estos son factores que agilizan la lectura. El cambio de Gregorio desencadenó una serie de cambios también a su alrededor y en los miembros de su familia. La metamorfosis física de Gregorio, pero psicológica en sus padres y hermanas, provocó problemas ligados a sacar lo peor del ser humano. Con esto y más, es evidente que los lectores son llevados a una nueva realidad de la perspectiva de Gregorio, que integra poco a poco los temas adicionales a la transformación. Son cotidianos en la vida como la indiferencia. La indiferencia es algo que forma parte de la conducta humana y que al igual que este personaje, cuando nos topamos con ella y otros males en las duras realidades, solemos vernos afectados y nuestro instinto nos llama a querer apartarnos y refugiarnos en la soledad. Pero en esa soledad hay quienes se esfuerzan con su voluntad para continuar sus vidas como la hizo Gregorio. Él persistió en preservar su trabajo que realmente detestaba, solo por su familia. Su motivo de seguir adelante eran ellos. No le importaba seguir con su empleo,
aunque hubiese adoptado esa forma. La novela muestra cómo los humanos son egoístas y solo quieren su propio beneficio. Es cuando se ve notada en la novela que Gregorio era el sustento de la familia, y después que se transformó en un insecto no pudo seguir ayudándolos, y su familia, cuando le tocó hacerlo, en vez de hacerse cargo de él, así como él lo hizo, al contrario, lo abandonaron y lo dejaron morir. Además del rechazo que puede existir hacia una persona por el simple hecho de ser diferente y el querer de sobresalir de esa persona, en la sociedad se ve reflejado constantemente. Es por eso que Kafka ha querido expresar su desprecio hacia ese rechazo que le molesta de la sociedad. Y ahora, algunos datos importantes sobre el autor del libro. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga. Antes de ser conocido como una de las principales figuras literarias del siglo XX, Franz Kafka vivía de su trabajo como empleado de seguros de su Praga natal. Este trabajo no generó suficiente dinero para permitir a Kafka escribiera a tiempo completo, por lo que él y su amigo Max Brod decidieron complementar sus ingresos escribiendo una guía para turistas en Europa. El trabajo de Kafka fue muy elogiado especialmente durante la Segunda Guerra Mundial e influyó mucho en la literatura alemana. A medida que la década de 1960 tomó forma y Europa del Este estaba bajo el gobierno de los gobiernos comunistas burocráticos, la escritura de Kafka resonó particularmente fuerte entre los lectores. Las historias que Kafka creó sobre el hombre y las organizaciones sin rostro fueron tan vivas y vibrantes que se introdujo un nuevo término en el léxico inglés kafkaesque. La intensidad del valor de Kafka como literateur se cuantificó en 1988, cuando su manuscrito, The Trial, se vendió en una subasta por 1.980 millones, que en ese entonces era el precio más alto jamás pagado por un manuscrito moderno. Franz Kafka le pidió a su amigo Max Brod que quemara todos sus manuscritos inéditos después de su muerte. Brod no cumplió, publicando The Real y otros clásicos de Kafka. A título póstumo, murió el 3 de junio de 1924 en Austria. Una noticia que se puede relacionar o que se parece con el libro es la de The Black Alien Project. The Black Alien es Anthony Lofredo, francés de 31 años que porta en su cuerpo prácticamente todas las variables y tendencias de la modificación corporal, en su propósito de parecerse o no a un alienígena. Su cara está totalmente cubierta de negro, incluyendo sus ojos, así como gran parte de su cuerpo. Su lengua fue seccionada a la mitad para convertirla en bífida. Se realizó escarificaciones en forma de zigzag a lo largo de sus mejillas hasta la comisura de la boca. Eliminó sus pabellones auriculares externos y la parte cartilaginosa de su nariz, además de numerosos implantes subdermales circulares ovalados por todo su cráneo. La gran mayoría de estas operaciones han sido realizadas por un especialista de modificación corporal, el cual ha acompañado codo con codo a The Black Alien en este proceso. Su aspecto es como mínimo curioso y sorprendente, sin entrar en el canon de belleza que, para cada individuo, es un concepto completamente diferente. Esto es algo asombroso y hace pensar mucho acerca de cómo se vería el 100%, cuando el 18% ya hay un cambio abismal a cómo era antes de comenzar este proyecto. The Black Alien se prepara para todas las modificaciones de una forma física y mental. No es imprudente que se levanta un día por la mañana y piensa, hoy me corto la nariz. Cuando no era tan conocido, The Black Alien acumulaba un gran número de insultos y referencias negativas a su aspecto en sus posts de Instagram. Esto sucede cada vez que una persona destaca por una cualidad que se sitúa en el límite entre lo grotesco y puramente artístico. Referente al libro, se asemeja a lo que pasa a Gregorio Samsa, ya que por el gran cambio que tuvieron ambos, las personas empezaron a criticarles por ese cambio, y no pueden aceptar como son, a pesar de su físico inusual, y tienen que esconderse para que no los sigan criticando. Aunque en el caso de The Black Alien Project, él no tiene tanto miedo de ser como es, ya que para él es arte. Ahora diremos algunos datos curiosos de la obra de Franz Kafka. Por ejemplo, en el cuento La cucaracha soñadora podemos ver la influencia que tuvo el libro, porque toma el personaje de Gregorio Samsa que se convierte en cucaracha del cuento La Metamorfosis y la convierte en otro texto, con otro sentido, pero con el mismo tema.
También en la obra podemos darnos cuenta de que Franz Kafka es el autor de La Metamorfosis y Gregorio Samsa es el personaje principal de esta obra. Por ejemplo, en esta cita: era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka. Un dato curioso que podemos dar es que Franz Kafka no quería que en la portada de su libro apareciera el dibujo de este insecto, pues no quería que el lector se quedara únicamente en ese detalle. Por ese motivo le mandó una carta al encargado de la mencionada ilustración, Ottomar Starke, en la que decía lo siguiente: el insecto mismo no puede ser dibujado, ni tan solo puede ser mostrado desde lejos, y se le hizo caso. Por eso en la portada apareció al padre de Gregorio en bata y tapándose la cara. Otra curiosidad de esta novela es que el apellido del protagonista Samsa es un reflejo del que tiene el autor Kafka. Ambos coinciden en el número de letras, en las vocales y en la posición de estas. Bueno, y para terminar, quería agradecerles por escuchar este podcast hasta el final, ya que así podemos aprender acerca de esta increíble obra del gran escritor Franz Kafka.